Recording is on. Ah, cielos. Hola a todos, bienvenidos. Parece que ya empezamos a grabar. Estamos aquí un poco hechas una revolución, Enloquecida, sí. pero bueno, es un gusto volverlos a tener, estar en contacto contigo, Lili, en este segundo podcast en donde vamos a hablar de la película Mi encuentro conmigo, en inglés, The Kid, ¿cierto? Sí, Es muy interesante esta película porque para mí guarda los secretos de la vida adulta y cómo la historia que cada uno vivimos en nuestra infancia nos condiciona a ser los adultos que somos, ¿verdad? Entonces, aquí en esta película es una película muy tierna de Disney que se estrenó en el 95 y como siempre en aquel tiempo yo la disfruté, yo creo que todo el mundo la disfrutó, pero no desde la conciencia que tenemos, ¿verdad? sí, claro, la Y disfrutamos para entretenernos y ahora la uh-huh, disfrutamos para entender otras cosas más, pero sí. uh-huh. Ver estos mensajes como todas las películas tienen estos mensajes claves de la vida, ¿verdad? En este caso, la película muestra cómo las heridas de la infancia del niño, que en el presente pues ya es un adulto que se dedica a asesor de imagen pues, de muchas personas que tiene como clientes, viene de esta máscara de sí, es una máscara o un personaje que se compra el protagonista, Bruce Willis, en donde él pasa una infancia dura, entre comillas, pero con gran aprendizaje cuando él se da la oportunidad en la misma secuencia de la película de conectar con su niño herido, ¿verdad? Porque la película trata de eso, de que de repente aparece en la vida de Bruce Willis, que es un exitosísimo, entre comillas, asesor de imagen, Ujú. se encuentra con un niño que de repente aparece en su vida, pero que le recuerda mucho a lo que él fue, que le recuerda cosas que no quiere recordar, que las quería enterrar y que este niñito que viene a visitarlo le hace despertar esos recuerdos que le provocaron mucho dolor y que a raíz de eso él se posiciona en ese personaje tan exitoso entre comillas porque es una vida vacía. Incluso el Ujú. niñito cuando lo visita le dice, ¿cómo? Entonces, ¿a qué me dedico? Porque el niñito aparece en escena en la vida de él, pero él lo rechaza, siempre lo rechaza. Literal lo rechaza por estas heridas que le provocó el ser ese niño que viene a verlo, ¿verdad? Ujú. Y el protagonista, Bruce Willis, que es Ross, Ross, ¿verdad? Sí, Ross se llama el protagonista. la- Este, personaje. cuando ve al niño, ajá, lo persigue, piensa que se metió un ladrón a su casa, una casa súper mega moderna y lujosa y todo que él defiende mucho. Incluso antes de que aparezca el niño, creo que él ve un avioncito en su salón, en su sala de su casa, y lo relaciona con que su papá lo ha estado buscando para que venga a ayudarle. Sí, porque Y dice, supuestamente tiene. Bueno, pues arranquemos por el principio. Les vamos a expoliar la película. Porque sí, le vamos a sí, sí, spoilear. sí, vamos a estar con expoliarlos de todas las películas, porque sí o sí vamos a contar detalles de la película que si no se la han visto,
entren a verla. A mí, desde el inicio, el ver a este personaje siendo exitoso, pero su éxito era ser arrogante, ser antipático, ser contestón, ser grosero, inclusive vivir como amargado, era extraño, porque era ver una mega casa, una mega profesión, un mega reconocimiento, pero su tacto con la gente parecía enojado, parecía medio Grinch, parecía medio amargado, o sea, era como una mezcla entre ego y una persona insoportable que, por cierto, había alejado de su vida a la gran mayoría de las personas, entre esas a su familia, y su padre le estaba pidiendo, inclusive había muchas personas que trataban de acercarse a él y él, bien déspota, bien antipático, como, ay, ya me va a volver a venir a visitar, ya me va a volver a llamar, ¿qué quieren? No, él era un señor tan importante, no tenía tiempo para nada. Y una de las cosas que le pedía al papá era que viniera a recoger algunas cosas de su niñez que él tenía todavía en el ático o en la casa de su padre. Pero él ni siquiera quería tener contacto con su papá, era como que un desespero y un fastidio. Soy un señor muy ocupado, soy un señor muy importante, no me voy a poner a dedicarme a esas cosas. Y aparece pronto la vida de este niño y la vida o el niño por todas partes y él empieza a sentir fastidio de un niño cerca y qué hace aquí, pero él empieza a verlo en diferentes momentos y a tratar de espantarlo. Como decir, ¿usted qué hace aquí? Y lo ve en su casa, y lo ve, ¿no?, en las afueras, y empieza a encontrar momentos en donde se encuentra con él, pero entonces la gente empieza a pensar que él está loco. Ujú, Y ahí es donde empieza, de cierta manera, él a tener que aguantarse la presencia del niño y pensar que es un niño que está metiéndose a su casa sin permiso, ¿no? Y es como esa pelea de él, de voy a atrapar a ese niño, pero en su inconsciencia de no darse cuenta que quién era realmente el niño, ¿no? Y fue ese proceso como el despertar de él mismo, ¿no? En todas las escenas y una de las cosas que me gustó al principio era ver cómo a veces, aunque tengamos las respuestas enfrente, nuestro ego, nuestro afán, nuestra ocupación o nuestras tareas o nuestros títulos o lo que sea que tengamos no nos permiten ver más allá, ¿no? Y muchas veces como eso se vuelven unas máscaras y se vuelven como de cierta manera un disfraz que ponemos o que tenemos para escondernos, para trabajar realmente, o las heridas o las cosas del pasado que a veces tienen que venir de cierta manera a volver a nuestra vida para que les pongamos atención. Y si no nos interrumpen y si no nos incomodan, pues no las trabajamos, ¿no? Tienen que venir a molestarnos demasiado para trabajarlas. Entonces ahí sí cuando aparece el avioncito, ya ha visto varias veces al muchachito por ahí rondando y él cree que es un muchachito, un vecino que se está entrando a su casa. Y esa inconsciencia, inclusive los que estamos viendo la película, vemos esa inconsciencia. Yo también pensaba, y ese niño, y a esa hora, porque llega a las horas de la noche y está en la cocina y picando comida, y decimos como, yo por ser madre, no sé si te pasó a ti, yo empecé, cuando vi la película jamás me imaginé quién era el niño, sino me imaginé literalmente dónde está la mamá de ese niño, dónde están los padres de ese niño, cómo ese niño está en la calle, y por qué ese niño está en la cocina, y por qué ese niño está ahí metido, y por qué ese niño está en la calle, qué peligro, ¿no? Como que yo empecé a pensar en eso sin pensar realmente a dónde me iba a llevar la película. pero fíjate, Lili, que más allá de la fantasía de la película, porque obviamente es imposible que se materialice tu niño interior en el presente, Sí. muchas veces en nuestra vida cotidiana, al contacto con niños o con personas en el día a día, en donde nos muestran ese niño herido, ese niño que quisimos guardar o enterrar en el pasado, para que no nos vuelva a incomodar, para que no nos traiga esos recuerdos que quedaron ahí atrás sin resolver. Eh, y que si vamos más allá de esa incomodidad y nos atrevemos a ver por qué nos está incomodando, por qué nos hemos puesto un traje en este caso de un
¿cómo se le llama? Asesor de imagen, muy exitoso, muy Ujú. arrogante, muy soberbio, muy... Eso siempre, cuando estamos en contacto con este tipo de personas, pues podemos nosotros deducir que hay mucho dolor detrás de ese disfraz, Así como es. es el caso del protagonista de la peli, que está rechazando al niño porque en su mundo perfecto, en donde él siempre está de traje y está impoluto y le dice a la gente cómo, a los clientes cómo deben de hablar, cómo deben de comportarse, o sea, cómo ponerse un disfraz para que el mundo exterior no les afecte. Cuando lejos de ser eso, debería de estarle enseñando a lo mejor a las personas a reconectar con su verdadera Ujú. esencia, a Ajá. ser auténticos, a permitirse que aflore ese niño divertido, ese niño travieso, ese niño que quedó ya atrás adolorido y que no le supimos dar contención porque no sabíamos cómo, porque los papás a lo mejor de ese niño, o sea, nuestros padres de Sí, nuestra sí. vida adulta, Ujú. pues ellos estaban envueltas en situaciones que ni siquiera ellos sabían cómo resolver, mucho menos nos iban a poder dar esa contención, ese abrazo, ese apapacho. Pero más allá de eso es saber que quizá ya no necesitamos a ese papá, sino, o a esa mamá, sino que somos nosotros mismos los que debemos de apapacharnos, de comprendernos, de tolerar nuestras niñerías y de saber que la vida es eso, es estar experimentando como niños cada situación. Sí, tal cual lo mencionas, o sea, el darnos cuenta que este protagonista, Bruce, es como ese adulto exitoso, pero que ese éxito, de cierta manera, no le da ni la felicidad, ni lo llena, ni lo hace literal una persona feliz, y se tiene que encontrar con esta versión de él mismo a los 8 años, y es tratar de recordarnos a nosotros mismos también cómo tenemos un niño interior olvidado, todos, y cómo esa esencia, esos sueños y esa sensibilidad tiene que venir muchas veces a visitarnos porque refleja ese momento en donde nosotros teníamos una capacidad o unos valores o unas virtudes que a medida que fue pasando el tiempo fuimos teniendo que taparlas, cambiarlas, madurarlas o juzgarlas o inclusive dejar de verlas en juicio, en miedo, en culpa, en lo que sea, pero que ese niño olvidado viene no a molestarnos y a atormentarnos, sino a recordarnos nuestra esencia, ¿cierto? Y que el éxito viene un poquito más allá de que tanto te anulaste en el pasado, de que tanto te olvidaste quién eras y más bien tratando de agradar a todo el mundo o tratando de tener un rol importante o tratando de ganar dinero, no sé, la carrera de todos en sus diferentes recorridos, qué tanto dinero tienes, qué tanta posición, lo que sea, qué tanto te has olvidado de ese niño interior. Y ese niño interior al final, o en este caso, venía a recordarle lo que realmente, que a mí me pareció muy lindo, lo que realmente él era, ¿cierto? Y las razones por las que se había convertido en esta persona y cómo necesitaba volver a integrar estas cualidades para darle como un vuelco a esta nueva máscara o estructura o disfraz que se había puesto para llegar a un equilibrio mucho más genuino, mucho más de sí mismo, pero pues obviamente en un no reconocimiento a ti mismo. Entonces, ¿cuántas a veces nos pasa que volteamos atrás y pensamos en nosotras como niñas, ¿sí? O en nuestra versión de niños y no nos reconocemos porque hemos cambiado tanto que ya hemos perdido lo que en esa época pensamos que queríamos ser en un futuro, ¿no? O lo que realmente valorábamos o nos importaba. Sí, pero fíjate, Lili, que pueden ocurrir dos cosas. Lo que le pasó a él, que se mete tanto en el personaje de adulto exitoso cuando en realidad es todo lo contrario, porque detrás de ese éxito que él cubre, detrás de todos esos viajes, todos esos clientes, pues está el dolor que no está resuelto.
y puede ocurrir eso o puede ocurrir que nos quedemos eternamente siendo Niños, unos niños, también, ¿verdad? también. O Y probablemente algunas otras perdón, posibilidades. perdón, sigue, 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 sigue. Ujú. O puede ser alguna otra reacción o síntoma que tengamos en la vida adulta o en la vida presente, pero que tiene sus raíces allá en el pasado, en nuestra infancia, en nuestros dolores, en nuestras vivencias, y cómo todo eso nos afecta en el presente. Sí, yo creo que uno de los mensajes más bonitos de la película era el volverte a reconocer y volverte a ver con la misma ternura, con el mismo amor, con la misma sensibilidad, reconociendo que el éxito externo no sustituye nuestra conexión interna, que el alma no solo se satisface con logros, sino también necesita una coherencia emocional, necesita un propósito, necesita ver a ese niño interior, visitarlo de vez en cuando, abrazarlo, darle hoy lo que ese niño necesitó en el pasado, porque ya hoy yo soy adulto y yo tengo la capacidad de darme a mí mismo, no sigo esperando que alguien más lo haga por mí, y súmale esa parte de sanar la percepción que de niño tuviste y los diferentes momentos de la vida donde tuviste diferentes percepciones, y irlas a sanar en donde realmente fue la herida. Y cómo lo recuerdas, a mí hay una parte que me encanta de la película, es cuando él va al momento en donde él recuerda que lo lastimaron y él dice, ah, sí, ya me acordé. Primero que no se acordaba del momento, y que no me acordaba del momento, y que no me acordaba. Después ya se acordó del momento. Y cuando se acuerda del momento, lo ve diferente. Va ahí y lo ve con la mirada del adulto y se ve a sí mismo, ¿cierto? En la situación y dice, no fue ahí. O sea, el mismo adulto no reconocía, ni el mismo niño trabajando juntos, no reconocían de dónde había estado la herida y pensaron que era de una vez que unos niños no lo habían golpeado. Y van y visitan los dos juntos, ya no solo ninguno de los dos, ninguno en protección y ninguno en debilidad. Van los dos a visitar la escena y me encanta ver como que los dos dicen como, no era esta escena, no era este momento, no era esto pues la herida. Viví la vida o construí una vida pensando que esta era la herida y no era la herida, ¿no? Y como que, no, hay algo más. Entonces era esa búsqueda de tu adulto con el niño interior, en este caso tu yo chiquito, ir a buscar ya como no solo, sino en compañía, el detonante, el momento realmente, y la misma búsqueda de ellos ya se vuelve como un juego, ¿no? Es como yo te defiendo, no te preocupes, y tú lo haces, y yo lo hago, y tú ve, dímelo, pero ahora hazlo de otra manera, ¿no? Como que tratas de solucionarlo, pero ese jueguito me pareció que fue eh, muy revelador en cómo a veces la percepción de niño ve las situaciones y otras veces es cuando lo visitas desde adulto, cambias esa mirada y puedes sanar dándote cuenta o simplemente con hacerte consciente de que tal vez la mirada con la que lo viste era una mirada de niño, ¿no? Y lo que veías grande era chiquito, ¿no? Yo no sé si viste la imagen en donde yo recuerdo ese, no sé si era el rodadero o un lugar, o un puentecito o algo así, y dice como yo recuerdo que era más grande. Entonces, claro, era la mente del niño viendo el lugar grande, ¿no? Esa parte fue para mí maravillosa. Pero fíjate cómo, de todas maneras, a mí me encanta esa película porque es como una fantasía tan bonita ir al pasado a ver todos esos recuerdos que fueron tan bonitos, pero que también hubo recuerdos de mucho dolor que en la película el mismo Bruce Willis, el mismo Ross, le dice, no recuerdo, porque el niño le dice, ¿te acuerdas de tal cosa? No, no me acuerdo. ¿Te acuerdas de esto otro? No, no me acuerdo. O sea, muchas veces tenemos esos bloqueos porque no queremos ir a vivir ese sufrimiento, pero también dentro de todos esos recuerdos que hubo, hay recuerdos muy bonitos de nuestra infancia. Y Ajá. como bien dices, cuando él se atreve a ir al pasado, que incluso se van en un viaje fantástico en donde hasta la ropa, ¿no? Que llevan puesta ya es de los 70s y así. Y el BMW, no sé qué carro era, también se cambia a un modelo anterior y
el adulto tiene un tic en ese momento que encuentra al niñito Eso. y al regresar al pasado te encuentras en dónde se detonó ese tic nervioso a raíz de un dolor que, como tú mencionaste hace rato, pensaban que era una pelea en la escuela lo que lo había traumado, ¿no? Y le dice, ya acabó, el niño le dice, ya acabó, no, él se Cuando acuerda, seguía teniendo el entonces el tic, ajá. adulto le dice, no ha acabado, todavía viene algo más doloroso. Y cuando el adulto acompaña a ese niño pequeño a ese momento de mucho dolor que es cuando viene la muerte de su mamá, Sí. y cómo el papá lo culpa al niño de que él es responsable de la muerte de la mamá porque en la pelea la mandaron llamar y su mamá está enferma y que la va a poner peor. Cómo el niño asume esa culpa de la muerte de su mamá y le empieza el tic. Ahí se ve cómo de ahí se origina el tic que Bruce Willis tiene de adulto. Y así es en toda sintomatología, ¿verdad? Como cuando algo se nos detonó hace años, a lo mejor desde nuestra infancia o adolescencia, pues vienen de estos dolores que no se resolvieron, que el niño siempre se quedó esperando ese abrazo del papá porque le dice, encontré el tornillo cuando el papá le está reclamando, por tu Mm, culpa se va a morir tu mamá. Y el niño saca el tornillo, dice, es que yo me acuerdo que este tornillo lo perdí un día que salí a ayudarle a reparar algo a mi papá. Como que tenía esos momentos de conexión con su papá y siempre ujú. tenía el temor de que el papá lo invalidara, Lo ¿no? Porque compara, se le ajá. había perdido el tornillito. Y en ese Mm, momento cuando lo sangolota y le dice, por tu culpa se va a morir, y le dice, papá, encontré el tornillo, como para recuperar un poco de esa conexión, ¿no? Que se perdió sí, en a mí ese momento. ahí en ese Sí, momento hay varias cosas importantes, pero sigue para que uh-huh. no perdamos ese pedacito. Lo interesante es que cuando el adulto está ahí, en ese momento del trauma o de la herida de él mismo en su infancia, cuando él se siente culpable de la muerte de su mamá, Sí. y le dice, el niñito le dice al adulto, le dice, y yo soy responsable de la muerte de mi mamá, y el adulto le dice, no, claro que no eres responsable, porque ya el adulto tiene herramientas y sabe que no puede ser su responsabilidad, y en ese momento lo asume y dice, no, claro que no eres responsable, y entonces esa frialdad que se había dado entre el adulto y el niño, en ese momento se reconcilia porque Bruce Willis abraza al niño y le dice, claro que no, niño, claro que no, no es tu culpa, y lo abraza de una forma tan cálido como a lo mejor ese niño Hubiese hubiera necesitado. necesitado que el papá le diera ese abrazo en lugar de ese sangoloteo diciéndole que era su culpa porque iba a morir su mamá. Sí. Entonces ahí, pues eso es un gran mensaje de cómo siempre, por ejemplo, en las terapias que a veces en bioneuromoción se dan, siempre son momentos que nos llevan a la infancia, o sea, que las dificultades más grandes que tenemos en el día de hoy, en el momento presente, están muy ligadas a esos recuerdos de la infancia y que si tú no llevas al adulto a ese momento en donde la persona está recordando su dolor infantil, pues va a ser Ujú. muy difícil que el niño o que el adulto progrese en su etapa adulta o que avance o que aprenda, porque siempre se va a estar encontrando con ese bloqueo, a lo mejor va a tener ese mismo tic nervioso o cualquier otro síntoma. Hasta que no confrontas su dolor del Ujú. pasado Ujú. y lo llevas, lo acompañas a que abrace al niño, a que lo Ujú. sostenga, a que le Ujú. diga lo que realmente pasó, a que cambie la percepción de ese momento ya con Ujú. una mirada más adulta, más con toda la experiencia que ya ha recorrido, pues va a ser muy difícil que el adulto resuelva o sane o lo que sea. A mí esta película se me hace clave para de alguna manera describir cómo la bioneuromoción o algunas otras terapias te pueden ayudar bastante a
desenterrar esos recuerdos que te están bloqueando en el presente. Sí, Es como yo, que yo, ahí está la llave. sí, Ujú. sí, sí, exactamente. Digamos que sí es exactamente el lugar donde nos hemos ubicado en este momento para analizar la película. A mí hay varias cosas que no quiero dejar pasar en ese momento de esa escena del niño con el adulto y en toda esa ida al pasado a buscar de dónde estaba el tic de la persona en el ojito, ¿no? Y por qué, de dónde se había desencadenado. Inclusive el creer que era en un lado y llegar a ese momento y no ser ese lugar, es muchas veces estas mismas barreras que tenemos de llegar al origen de nuestras enfermedades, de los traumas, de los miedos, de las creencias, es como que vamos como por etapas. Entonces, en todos estos temas que nosotros ahora conocemos y en los que estamos de cierta manera inmersas, nos hemos dado cuenta de cómo nosotras mismas nos mentimos. Y no es mentirnos en el mal sentido de que queremos tapar, sino que hay capas que hay que ir derrumbando y decimos, apuesto que esto era por lo que yo tenía gastritis, me estoy inventando. Y llegas ahí y dices, no, si fuera esto ya se me habría quitado la gastritis. Entonces no es esto, tengo que seguir buscando. Y hasta que no encuentras el real origen o el origen verdadero o la esencia, no hay sanación. Entonces, esa parte de llegar realmente al punto cumbre y al punto realmente vital, es como el real tesoro de tu propia búsqueda, ¿sí? En todas las sintomatologías, todas las biologizaciones, todas las enfermedades. Y es ir a buscar realmente dónde estuvo el detonante, inclusive todas tus heridas. Tiene que ir hasta allá. ¿Y cómo hay que ir hasta allá? Hay que ir hasta allá en un proceso, en un devolverte, en un ir desde el adulto con el niño, ya el niño no está solo, ya darle al niño lo que tú de adulto, lo que ya sabes que el niño necesitaba, dárselo tú de adulto, sacarlo o sacarte del lugar de víctima, de, ay, fue porque mi papá me dijo que y toda esa parte, por ejemplo, de que él estuviera tratando de agradar al padre, es mucho lo que nosotros hemos tratado de hacer, agradar a nuestros padres. Y también el miedo que le sentía el papá de haber perdido el tornillo y el mismo miedo de haberlo encontrado. Sí, es decir, lo perdí, pero también lo encontré. Era ese mismo miedo que a veces los padres, eh, por, por ser humanos, ¿sí? Actuamos de una manera que no es coherente inclusive ante nosotros mismos, inclusive ante otros adultos, ¿no? Y esa causa heridas en nuestros hijos, ¿no? Y causa heridas en las personas que estamos a nuestro alrededor, pero que habla también de ese grado de inconsciencia, no solo en que andan los niños, ¿no? En que andamos los adultos, ¿no? Y que a veces nos encontramos con otros adultos igual de inconscientes o peor, ¿no? Que nos dan miedo o que nos dicen cosas que nos hieren y no las creemos, ¿cierto? Pero pues obviamente en los niños es mucho más fuerte porque puede definir el carácter de un niño. Pero también me gustó cuando Bruce Willis se pone en el lugar del padre. Él le dice al niño, me parece que es un momento también importantísimo donde le dice al niño, em, tu papá estaba preocupado, tu mamá ya venía enferma, él estaba asustado. O sea, trata de decir, se puso en el lugar de su papá en ese momento para poder decir a su niño que era algo de los adultos, que los adultos no eran perfectos, ¿no? Cometíamos errores, que no era su culpa. Entonces fue un momento muy bonito donde Bruce Willis se pudo poner en todas las posiciones y los lugares que le hizo tener la perspectiva 360 luego de haber tenido el origen para poder sanar. Entonces en realidad es una búsqueda y al mismo tiempo un camino, un recorrido, un proceso desde el adulto, ¿sí? Empoderado a volver a vincularse con su niño, con sus heridas, transitarlas y poderlas ver de una manera diferente para poder regresar con una perspectiva distinta de los sucesos, de las situaciones inclusive hasta la misma herida. A mí esa parte me pareció brillante, 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 porque como nos muestra una película de Disney, algo que muchas veces los adultos ni entendemos, ¿no? Y que hacemos en automático y que no se nos ocurre lo importante que es ir a sanar, no con la pastillita, no con el médico, no con el síntoma, no tapando el dolor, nada, sino ir realmente al pasado a reescribir la historia, ¿no? A abrir la fosa y limpiar, por decirlo de alguna manera. A mí eso me pareció muy brillante. Hay una escena también en donde
él ya se conecta con el niño. No me acuerdo si fue antes del viaje al pasado o es después cuando regresan del viaje. Creo que es antes de irse a ese viaje al pasado en donde ya ven en donde se detona una de las heridas más importantes de él, pero ya antes conecta con el niño porque le empieza a platicar, porque el niño le reclama y le dice, pero Así, entonces, ¿a qué me voy a dedicar? O sea, cuando sea grande voy a ser un mentiroso porque vas a enseñarle a las personas a mentir acerca de su verdad para que el mundo los acepte, para que sean exitosos, entre comillas. cierto. O sea, el mismo niño le da unos razonamientos, no solo es el aprendizaje Sí, del niño hacia el adulto, sino del adulto a los, ¿cómo se llama? A los argumentos que le da su niño interior. Y le dice, cierto. entonces eres, o sea, voy a ser un mentiroso. ¿Y por qué no tengo una esposa? ¿Por qué no tengo un perro? O sea, y eso es éxito, como que el mismo niño le Exacto, dice, sí. eso es ser exitoso, o sea, vivir en esta casa, voy a vivir yo solo, incluso le dice, voy a ser un perdedor Así, se, la parte divina, es se antes, sí. derrota, Nos saltamos se esa escena derrota. y esa situación, es hermosísima, porque sí es Uh-huh. el niño reclamándole al adulto que no se convirtió en lo que para él era importante. Como si no tienes, ¿dónde? Y empieza a buscar al perro. A mí me encanta cuando él empieza a buscar al perro en la casa. Uh-huh. Empieza a nombrar al perro. Yo no sé cómo se llama. Chester. ¿Dónde Cuco estás? Chester. Sí, cuando yo sea adulto, yo voy a tener un perro. Y él lo empieza a buscar y no, aquí no hay perros. No hay perros. ¿Y dónde está mi esposa? ¿Y dónde están mis hijos? Y no, no hay nada de eso. ¿Esto es ser exitoso? Soy un fracasado. Es como que Ajá. el adulto, no, Entonces no eres un soy fracasado, eres piloto. exitoso. Eso no es nada. Eso no ¿Dónde sirve está? para ¿Dónde está la nada. señora de esta casa? ¿Dónde está la señora de esta casa? Entonces no soy piloto, voy a ser un perdedor y el niño se así, se queda todo deprimido, ¿no? Pero Porque aparte hay deprimido. otra escena cuando va con una amiga que conoce en el, ¿cómo se llama? En el avión, ¿no? Al inicio de la Sí, película sí, va sí. Pues una, en con realidad alguien, era otra una pasajera mujer, del avión, sí. ajá, Que después se volvió y ya amiga, le pero sí. dice, sí, porque él necesita hablar que está conectando con su niño, o sea, que su niño vino a visitarla, entonces va con ella y le platica. Y ella le dice, si yo tuviera a mi niña, la abrazaría y le enseñaría y le diría. Y a partir de esa plática que tiene con ella, es cuando él conecta con su niño y va y lo despierta y Ah, se ponen sí. a sopear galletas, ¿no? Y ya no le cuida lo que está comiendo porque dice, eres una albóndiga, siempre lo está regañando, ¿no? Y Yeah. luego, porque hablas con la nariz llena de mocos y mira cómo arrastra la lengua, o sea, nomás lo está criticando más allá Yeah. de aceptar lo maravilloso que fue ser niño, está viendo todos los defectos que a lo mejor se los marcaron los adultos de aquel entonces, ¿no? Y él Incluso, para encajar, sí. para pertenecer, para sentirse bien, para que no lo regañen o no lo tachen o no lo descalifiquen, pues él se va metiendo en ese personaje que es actualmente. Pero ya cuando conecta con su niño, hablan incluso de cuándo va a tener novia, cuándo le van a dar un beso, cuándo esto, cuándo lo otro, y ya tienen una visión más profunda de lo que va a suceder y le dice que no tenga miedo, que se defienda y así, o sea, le empieza a dar las herramientas que cualquier adulto ya que vivió tantos años pues ya va adquiriendo. Pero el niñito es un encanto y a mí esa película, lejos de una fantasía, era para mí un placer verla porque era como, mira, estás un niño, qué maravilloso que pudiéramos todos traer a nuestro niño y venir y abrazarlo y disfrutarlo y recordar toda esa magia que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Y Que creo que el disfrutábamos. ejercicio es algo que todos añoraríamos y es en los momentos difíciles que el niño o la niña estuvo sola o pasó dificultad, poderle decir, poderle mostrar una manera diferente, poderle recordar que no estaba sola, que lo que te dijeron en ese momento era por una herida, era porque estaban lastimados, que no era cierto, lo que sea que necesitara tu niña en su momento poder hacerlo tú, con tu niña, de la manera como tu niña lo necesitaba, es como ese pedacito o esa herida que tiene la niña que podrías tú como adulta hoy sanarla, ¿sí?
y entendiendo que la sanación no es que va a desaparecer la situación, no, es como el dolor con el que vivió ese niño esa situación, hoy en día de adulta lo puedes ver diferente y puedes ir a ese momento y decirle, está bien, entiendo que estás sufriendo, pero trata de verlo desde otro lugar, yo te abrazo, te acompaño, estoy aquí, no estás solo, y poder sanar juntos. Esa parte es una parte maravillosa. Y la otra parte que es maravillosa es hacer lo mismo, pero con el del futuro. O sea, es como que, como poderle, el del futuro te diga a ti de hoy, todo va a estar bien. ¿Eh? El sabio, ¿no? El maestro. Si Liliana de 80 años viniera aquí a decirme lo que yo estoy necesitando escuchar, por ejemplo. Y no necesariamente alguien venga a decírmelo, sino si yo eh, estuviera en un futuro, ¿qué me diría hoy? ¿Con qué sabiduría me trataría? ¿Con qué amor me trataría? ¿Con qué respeto? ¿Cómo me juzgaría? ¿Valoraría esto? ¿Valoraría esto otro? En realidad lo que valoraría sería el éxito. ¿Eso sería éxito para mí? ¿Qué sería éxito para la Liliana de 80 años? ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero tesoro? ¿La vulnerabilidad, la herida, el victimismo, el control, el cumplir los sueños? ¿Dónde está realmente lo que Liliana necesita hoy? A mí esos dos ejercicios del pasado, presente y futuro, como en uno mismo, y saber que las respuestas están en uno, es como, wow, iluminación divina. Sí, porque el final de la película precisamente es este, cuando ellos están viendo un avión, una avioneta roja, ¿no? Que pasa como la que le dejó de juguete ahí en la sala el niño cuando llega a visitarlo. Y la ven pasar y la ven pasar y no saben esa avioneta qué onda, hasta que se meten a un lugar para cenar y al salir, no, están cenando y llega un perro y le dice el dueño, Chester, Chester, y ahí es donde dice, ¿escuchaste cómo se llama ese perro Chester? Y ya saben, porque salen que ese viejito que entró con el perro es su yo del futuro. Y el que le dice y le muestra que se casa con su asistente, que tiene un perro, que Que ahora es por fin tiene piloto y mujer, que que viaja por por fin todo el tiene mundo. avión y que por fin y por fin es feliz y deja de estar arrogante y encuentra o sea, para mí me parece hermosísimo cómo es la mezcla del niño con el adulto, ¿no? La transformación de él en los años después. Y es como, no olvides esto, pero tampoco dejes de hacer esto, pero que esto mengue un poquito con esto y que esto se mejore con esto. O sea, es como la mezcla de nuestros yo a hoy, ¿eh? Bien integrados, por supuesto, crearán un futuro mucho más agradecido Sí, y y más real con fíjate, nosotros. Ujú. esta situación en donde él contacta con su yo del pasado, que es un niño, y su yo del futuro, que es el anciano que vieron que ya es piloto, es, es como que ahí es donde sucede una explosión en donde el niño y el adulto del presente se ponen a bailar y lo están disfrutando tanto y él hay un momento en que lo disfruta tanto que así como que en un parpadeo desaparece el del futuro, el anciano y el niño. Y él se queda así como que los extraña, ¿no? Porque ya Ujú. los tenía en ese momento tan integrados que al no verlos otra vez como que se olvida. Y ahí es el final de la película. Y como Mm. la película siempre nos está mostrando que en realidad cuando se muere la mamá pues no es el final, sino que vienen más cosas que él tiene que aprender y que tiene que saber resolver o saber tener esta mirada, como tú dices, desde otro punto de vista, ¿no? Integrando el niño, el adulto y el sabio, el más anciano. Es una delicia haber visto esta película, es de estas películas que no quieres que se terminen porque el mensaje es tan profundo que aunque no tengas conocimiento, la disfrutas desde el fondo de tu corazón y es de esas cosas que no quieres que terminen, ¿no? Como cuando eras niña y disfrutaba algo que te gustaba, un helado o lo que sea, y Sí, no sí, querías sí. que se terminara. Esa es la sensación que me queda a mí con esta película. Es un Y como, deleite. sí, es un deleite y aparte, yo agradezco a poder conectar con estos mensajes tan profundos de estas películas
Y de la misma forma les dejo el mensaje a todos y a todas que conecten con qué mensaje te está trayendo cada situación de tu vida. Que no te dejes llevar nada más por la sensación de rechazo, de lo que sea que estés viviendo, de algún bloqueo, algún estrés, sino que te des la oportunidad de saborear y de ir ahí a donde se originó esa situación que te está bloqueando, ya sea un síntoma, una dificultad en el trabajo, en el matrimonio, en la familia o lo que sea, porque de verdad si lo logras descubrir es un deleite, así como saborear esta película que acabamos de describir. Sí, yo creo que es también recordarle a las personas cómo no se olviden de la inocencia, de los sueños, de lo que para ellos era importante cuando eran chiquitos, de tratar de reconectarse con ese niño torpe, tonto, lo que sea que, con el que del que se burlaron, algunos o inclusive sí mismo, que a veces nos tratamos con esa misma arrogancia, ¿sí? Y nos recordamos ese mismo maltrato y a veces somos hasta más maltratadores con nosotros mismos que lo que podríamos ser con otras personas. Y si recordamos esa inocencia, es como que nos reconectamos. Y entender que esa herida de rechazo toca trabajarla. O sea, todos tenemos herida de rechazo en diferentes momentos de la vida, pero que esa herida de rechazo no se convierta en nuestra propia máscara o en la propia eh, eh, digamos que la dirección que le damos a nuestra vida y tampoco que creamos que somos mejores por ser adultos y entonces eliminemos por completo al niño que hay en nosotros. No somos ni necesariamente los más serios, los más importantes, no, sino recordemos esa niñez, esa felicidad, esa también como esa expectativa, ¿no? Es como que no solamente nos pongamos en el rol de adultos, sino permitámonos también de vez en cuando portarnos como niños, pero tú dijiste algo muy importante al inicio y es, démonos permiso de ser como niños, pero no nos quedemos siendo niños, ¿no? Y tampoco nos vayamos a ser adultos si nos queremos siendo adultos. O sea, como que tratar de jugar con eso, yo creo que ese equilibrio hace que realmente encontremos al menos una Liliana o una Edna más equilibrada, al menos que tenga las dos versiones, ¿no? Obviamente entendiendo las heridas, entendiendo el camino y obviamente que el tiempo no cura, realmente lo que cura es la conciencia. O sea, no dejo pasar ahí y no trabajo mis heridas, no se van a curar solas. Necesito trabajarlas en conciencia, ir a visitarlas, abrazarlas y cada vez que las veo, no tengo que volver a volverme un niño, pero puedo ser empático con esa herida, ¿no? Entonces, ser consciente de mis heridas me hace ir a sanarlas o al menos ser condescendiente y amoroso con una herida que hoy en día, lo hemos hablado ya muchas veces, es una cicatriz, ¿no? Y el propósito del alma no es no tener cicatrices, es tener cicatrices, ¿cierto? Pero ser felices aunque haya cicatrices, ¿no? Aunque hayan heridas, es permitirnos hoy ser lo que somos y llevar nuestras cicatrices con cabeza en alto y no con cabeza agachada, ¿no? Eso también es chévere. Y tú dijiste algo de la llave. A mí me parece súper importante como utilizar eso como una llave. O sea, la Sí. clave está ahí en saber que tenemos la llave y que podemos usarla o no si queremos, o sea, si estamos en conciencia. Eso fue también importantísimo para mí. Siempre la vida es un constante aprendizaje, ¿no? O sea, no porque seas adulta, no porque seas vieja, no porque ya estés en la tercera edad o lo que sea, Sí, es nada. un continuo aprendizaje y otra vez, es permitirte saber que los errores son parte de ese aprendizaje y de ese camino que venimos a vivir. Imagínate llegar a este mundo y ya saberlo todo y ya no tendría sentido. Sería muy Entonces aburrido. es como muy aburrido y aparte muy monótono y no habría una evolución de las personas, ¿no? Y esta llave de la cual mencionas, es que en realidad si te permites ir al infiernito ese que viviste, al final
vas a descubrir que en el que tú supones o que tú interpretas que es un infierno, en realidad ahí es el cielo, porque si le puedes dar la vuelta a la situación, si logras mirarlo con otros ojos, con otra perspectiva, otro punto de vista y mirar como en la película el Bruce Willis le dice es que mi papá estaba asustado, estaba muy estresado, tenía que trabajar, éramos muchos hermanos y mi mamá pues no supo tampoco lidiar, se enfermó, no supo resolver y es que ahí te das cuenta y es cuando dices, ah, gracias porque tuve esos papás, gracias porque gracias a esa situación ahora me doy cuenta y puedo agradecer que mi situación es completamente diferente, ahora lo veo, que a pesar del estrés o bla, bla, y ahí puedes encontrar un gran tesoro en lugar de estar como enjuiciando esa situación como el infierno, el lugar a donde no de quieres ir acuerdo. a repetir y que te está bloqueando en la vida. Sí, y mira que me hiciste pensar no solamente en la situación, sino en las personas. Como él juzgaba a su papá, ¿cierto? Le había tenido miedo, después había sentido de cierta manera resentimiento, y como de adulto lo rechazaba y no quería saber de su papá, pero no entendía por qué, ¿cierto? Y llega un momento en donde se puede poner en el lugar de su papá y puede ir a compartir con su papá porque pudo ver la situación desde un lugar diferente. Entonces, a veces no solamente ir al infiernito, ir a ese desierto o ir a ese mal momento que encuentres el tesoro o que encuentres el cielo dentro de, de esa misma analogía que tú compartes, es también tratar de ponerte no solamente en la situación, sino en otro rol. ¿Sí? En el otro rol de las otras personas que En la tú otra quieres posición. en otra posición y tratar de entender desde la perspectiva del otro cómo te ves tú, ¿sí? Y con qué intención lo hizo, y para qué lo hizo, y por qué lo dijo. Entonces ya te das cuenta que el juicio que estabas haciendo o tu sentir o tu percepción sobre esa persona en esa situación puede dejarte ver otro tesoro también. Entonces, no veías a la persona como el enemigo, ahora lo ves como un amigo, empatizas con esa persona y puedes ir luego también a aceptar a esa persona, a integrarla en tu vida, inclusive a sanar la relación o a compartir con esa persona, si todavía está viva, por supuesto, o no, de volver o de retomar una relación o de iniciar una nueva manera de relacionarse con esas personas, ¿no? Entonces también hay tesoros allí. Pero si nos quedamos en el lugar de víctimas, de la situación es lo peor y las personas son lo peor y no regreso ahí emocionalmente hablando y lista emocionalmente, no voy a ir a visitar cada ratico mis infiernitos porque tampoco se trata de torturarnos, pero sí de tratar de ir de otra manera a visitar esos momentos para poder regresar con el aprendizaje multiplicado, potencializado. Sí, lo que pasa es que en la vida real o en la vida cotidiana, esos infiernitos o esos demonios aparecen en forma de personas que están en nuestro entorno, ¿no? Puede ser una compañera o compañero de trabajo, puede ser nuestra pareja, puede ser, no sé, nuestra propia hermana, algún vecino o vecina, que siempre nos están mostrando partes de nuestra vida que están ahí en forma de heridas no sanadas y a veces incluso ya heridas cicatrizadas, pero nos lo vuelven a mostrar y nos lo vuelven a mostrar. Y hasta que no nos damos el tiempo y el permiso de ir a empatizar, a saber de dónde viene ese rechazo, ese juicio que tengo hacia esa persona, qué partes de mi historia no están resueltas que me detonan esta situación con esta persona y hasta que no voy ahí y las descubro, entonces me las sigo encontrando sin saber qué hacer y pienso que son enemigos, cuando en realidad pues no son enemigos, sino son como fractales de tu propia historia, ¿no? A mí me Como que encanta estás eso, sí. sintonizando con la misma información que traes en tu historia y te los estás encontrando. Y como no lo has resuelto, no sabes cómo resolverlo, te los topas y te vuelves a dar un golpe, pues es como volver a caer en el mismo hoyo y volverte a raspar en la misma rodilla. Sí. Pero si en realidad ya la identificas y dices, ah, ahí hay una piedra como donde me caí cuando era niña que andaba en la bici, Ajá. entonces
le tengo que dar por acá o me tengo que bajar y quitarla. Es lo mismo con esa persona, o sea, ¿cómo voy a confrontar a esa persona? Que Ujú. muchas veces no es que la justifiques el empatizar No, no, con no, ella, no. Sí. sino que comprendas desde qué punto, desde qué momento de su desarrollo de conciencia está actuando. A lo mejor ella también tiene heridas que la hacen que cuando te encuentres con ella choques y no te estás dando cuenta, pues que a lo mejor esa compañera de trabajo representa también a tu mamá que se enfermó y que no te atendió, o que ese compañero o que ese jefe de trabajo es igual que tu papá, que tiene los mismos defectos de carácter que tu papá, que es iracundo, pero que también tiene el mismo estrés que tenía tu papá y que también tiene las mismas heridas de su infancia. Ajá. Y mientras no lo veamos de esa manera, pues nos vamos a seguir encontrando esas personas y nos van a estar ocasionando el mismo juicio, el mismo rechazo y la misma dificultad. Yo creo que no lo pudiste decir mejor. O sea, que esas personas se convierten en nuestro espejo, pero que si no las vemos como espejo y estamos en el juicio y en la crítica y en la inconsciencia de no entender que nos están reflejando algo, ¿cierto? En nosotras, por supuesto, el niño no venía a arruinarle la vida, ¿no? El niño venía a mostrarle, recordarle su vida. Y así en eso vienen las personas vienen no a convertirse en demonios para nosotros, a recordarnos cosas o lo que somos o lo que no permitimos, no nos permitimos ser o lo que podríamos llegar a ser. Pero como no lo vemos, estamos, a mí me encanta la frase que dice, todo juicio te, se convierte en una confesión. A mí me encanta cuando digo, me molesta tal persona por tal situación. Ok, volteemos, quitemos a la persona. ¿Ah? En esta casa sería quitemos el niño. Si ya no hay niño y te molesta esta manera de actuar o esta situación, si ya no estoy ahí con el dedito en juicio que te irrita o que te frustra o que emocionalmente no te conviene, si fuera tu espejo, ¿qué te está mostrando? No, yo no soy igual a esa persona. Nadie dijo que fueras igual a esa persona. Pero hay algo en él que está detonando algo en ti. ¿Qué es? ¿Cuál es el juicio? Para que puedas entrar a sanarlo en ti, para que lo dejes de ver, para que lo dejes de atraer y para que deje de presentarse en diferentes versiones con diferentes personas en diferentes épocas, porque no lo has podido sanar, porque no lo has podido entregar, porque no lo has podido eh, de cierta manera sanar o no lo has podido ver diferente, lo cual hace que sigas viendo igual. O sea, es como que cuando tienes gafas de sol y dices, se ve todo oscuro, se ve todo oscuro, pues quítate las gafas de sol. Y cuando te quites las gafas de sol podrás ver de otra manera. No, no me quiero quitar porque la luz me molesta. Si no te puedes quitar las gafas de sol para ver la situación, la vas a continuar viendo oscura y quieres seguirla viendo con luz, pero no puedes. Pues obvio, tienes de cierta manera una ceguera o hay algo que en este momento te estamos queriendo mostrar y tú no lo quieres ver. Entonces, muéstratelo, permítete verlo para que lo puedas ver diferente y si lo ves diferente, tal vez lo puedas llegar a sanar, tal vez puedas dejar de imaginarte culpables en todas partes o que tú te puedas sacar de ese lugar de víctima. Solo hasta que Bruce Willis se puso y se integró y entendió que ese niño le estaba mostrando quién era él, no pudo ver ni paz, ni sanación, ni integración, ni aprendizaje, ni nada, hasta ese momento. El resto era solo choque, pelea, enojo, ¿no? Y es como que es ahí cuando realmente puede haber una puerta abierta para cambiar las cosas a una manera diferente. Fíjate, ahorita con esto que acabas de decir, me acabas de hacer recordar una escena de la película donde está con Emily, se llama la Ay, asistente, sí, sí, creo que que sí. que están afuera del restaurante y que le dice, es que no puedes ser más odioso cuando ya Ah, pienso que eres el más odioso del mundo, me salió aún más odioso. luego sacas tu fuerza interior o tu, no sé, tu algo y dices Odio. algo maravilloso que me hace verte Ay, no, no. diferente, pero en pocas palabras pues le dice que es un patán porque él le dice que ella es muy ridícula, ¿no? Porque le dice, mira, ¿por qué no disfrutas la luna llena? Mira qué bonita la luna. Sí, Emily, ay, qué bonita la luna, pero en realidad él no lo siente, pues, o sea, se está burlando.
pero quizá ese rechazo que siente de ese lado femenino le recuerda a su mamá que Ujú, estaba enferma porque era exageradamente, no sé, positiva o sumisa o lo que sea. ujú. Y quizá es ese rechazo el que le hace hablarle así a su asistente, pues. Incluso Sí. ella se muerde el dedo y a él le molesta muchísimo, pero pues es este nerviosismo del cual hablábamos que él no se permite porque él quiere ser el hombre perfecto, el adulto perfecto que encaja en la sociedad. Y es muy importante pues que todos nos demos cuenta que olvidamos nuestros sueños de niños por querer pertenecer a o querer seguir las normas oficiales que se siguen, en donde el éxito es el dinero y todo lo que ya mencionaste, Ujú, ¿no? Te ujú, olvidas de ser tú mismo, olvidas tus sueños, él olvidó ser piloto, él olvidó que se quería casar, que quería tener un perro y todo eso. Entonces ujú. no nos olvidemos de lo que realmente soñábamos cuando éramos niños, que fuimos olvidando en el camino por tantas heridas que acumulamos y que no Ujú. enfrentamos, ¿no? Sí, de acuerdo. A mí, Amy, no me acuerdo cómo se llama ella como asistente. Amy, Amy, Amy Amy. es verdad. A mí Ajá. ella, obviamente, para mí ella era como esa ternura o esa intuición o esa escucha o esa parte maternal que está como tratando de desendurecer el corazón, sí, en realidad es de ablandar el corazón, de ablandar el corazón, y que le está tratando de decir, o de tratar de ver cosas bonitas de él, pero solo recibe rudeza. Pero es ese mismo corazón endurecido que no le permitía a él tanto integrarla como verla de otra manera y como que trata de juzgarla, pero al mismo tiempo quiere estar con ella y era como que al mismo tiempo que es Uh-huh. finalmente de la mujer que se enamora y la mujer que termina siendo la mujer en su vida, es esa mujer que ve en él lo que ni siquiera él ve. A mí esa parte me encanta porque yo creo que yo me siento así en mi relación de pareja, porque mi esposo ve en mí cosas que yo ni siquiera veo. O sea, él ve cosas hermosas en mí que yo como que supuestamente me conozco, no reconozco en mí. Y entonces esa parte dulce de la empatía, de la ternura, de la intuición, inclusive de verte con otros ojos, te lo muestra muy por lo general tu pareja, ¿no? Cómo ellos pueden ver cosas en uno que ni nosotros vemos y nosotros podemos ver cosas en ellos, seguramente ellos no ven. Pero era esa parte, y a mí me parece que el equilibrio de entrar a que esa mujer fuera sin ser invasiva, sin ser demasiado femenina, sin ser débil, sin ser impositiva, sin ser controladora, sin ser, tienes que cambiar. Era como que trataba de, en amor, decirle, pero si yo trataba de ver esto hermoso en ti, ¿y por qué tienes que ser así de patán? Pero tampoco salía, ay, me lastimaste y tú eres una porquería y no, y me voy, ¿no? Trataba de hacer ese juego entre buscar ablandar su corazón, pero al mismo tiempo no enjuiciarlo y tampoco tratarlo de cambiar. Era como que trataba de entrar en amor, a integrarlo y a mostrar las cosas diferentes, pero no en mi imposición. Y a mí esa parte es como, ¿por qué los seres humanos no hacemos ese tipo de, de juego más sutil, más amoroso? Porque cuando entramos a una relación es como o en juicio, o en imposición, o en haga, o satisfázcame, o quiérame de la manera que yo me quiero querer y no al revés. ¿No? Es como que muy pocas veces entramos a ver el alma de las personas y a tratar de entender por qué esa alma está ahí, porque esa personita, o a tratar de ver la luz en medio de la oscuridad de la otra persona y a tratar de entrar suavemente, sin ser impositiva, sin ir a romper, sin ir a cambiar, sin ir a enjuiciar, y como él se permitió que una lucecita de ella fuera entrando a su corazón y él también empezó como a, no solamente abrió el espacio para el niño, pero abriendo el espacio para el niño, abrió también el espacio para esa parte dulce, amorosa, empática, o inclusive al amor. ¿Cuántas veces nos hemos endurecido y no permitimos que entre el amor a nuestras vidas, por ejemplo? Pero fíjate cómo ella aceptaba desde su lado muy femenino al niño que él rechazaba, Exacto. que es esto mismo que estás diciendo, o sea,
ella amaba todo de él, aunque fuera el ogro que era, el prepotente, el egocéntrico, y ella de todas maneras lo amaba, como dices tú, y le hacía ver sus partes positivas y amaba incondicionalmente a su niño cuando supo que era su niño del pasado que había venido a manifestarse en el presente. Y ella dice, Exacto. pero sí, es que eres fantástico, eres increíble. Y él la voltea a ver y no, sí, yo, como que le dice yo ahorita, y le dice ella, no, ahí, pero, o sea, en el fondo ella pues estaba enamorada y le complementa perfectamente porque siempre eso es lo que vienen a hacer nuestras parejas, ¿no? A complementarnos en esa energía que nosotros no desarrollamos y nos enseñan esas partes de nosotros que no nos permitimos porque las Sí. juzgamos como malas. Y al final, que todo el público y que todos nos demos cuenta Ujú. como el padre del protagonista, Ross, termina siendo o él termina convirtiéndose en el padre que tanto rechazó sin darse cuenta. Exacto, exacto. Creo que en esta película hay más regalos de los que cualquier persona podría darse a sí mismo en su propia vida, entendiéndolo en la vida de alguien más, pero entendiéndolo de la versión del niño, la versión del adulto, la versión del anciano, la versión femenina, no la mujer, la femenina, la masculina, el éxito, ¿no? El fracaso, ¿no? El poder ver todos esos elementos integrados en una película de Disney, no me equivoco, es de Disney, es como uno de los regalos más grandes que alguien se puede dar. El reconocer todos esos fractales y el encontrar las similitudes en sus propias vidas. Para mí es encontrar, por eso esa película, estoy completamente de acuerdo contigo, es una película que le mueve a uno completamente las entrañas, la estructura, te invita a ser más amoroso contigo mismo, te invita a ser, no ser tan duro con los niños, con tu niño, con los adultos, con otros adultos, no, es como que con tus parejas, es como, wow. Sí, y es entender esto, ¿no? Que al final no va a venir un niño a manifestarse como Bueno, la también. película, pero te vas a encontrar personas que te recuerden ese niño herido, te vas a encontrar esas personas que te recuerden ese papá que según tú te hizo, te dijo la mamá que se fue antes de que tú estuvieras listo para dejarla ir. O sea, te vas a estar encontrando todos esos personajes de la película en la vida real y es una forma fantástica de darnos esta enseñanza. Ay, me parece, me encanta, me parece hermosísima. Llevamos un poquito más de una hora. Eh, Vamos a despedirnos. sí, vamos a despedirnos, no sin antes agradecerle a Disney por estas películas, para agradecerte a ti por mostrarme, bueno, la película, por recordármela, porque me la había visto, pero cuando planeamos el podcast y empezamos a recordar películas, esta es una gran película para conversar, es una gran película para recomendar. Nos disculpamos si les hablamos de más con la película. Sin embargo, vuélvansela a ver, véanla con esta misma mirada eh, y pues no sin antes agradecer el tiempo que nos dejan entrar a sus oídos, a sus casas, ¿cierto? Y a ti el compartir este espacio de análisis de películas eh, que cambiaron nuestra mentalidad o que resonaron o que nos invitaron a una nueva mirada en conciencia. Para mí es gratitud infinita. Gracias a ti también, Lili, por el acompañamiento a ver este tipo de locuras que te digo, mira esta película, esta refleja tal cosa, esta otra, tienes que ver esta otra. Y pues es una delicia, es de las cosas que disfruto hacer en mi día a día, platicar acerca de las películas y cómo todas ellas, al igual que las personas o las situaciones en nuestra vida, nos dejan siempre una enseñanza. Yo antes pensaba que este director, este guionista, saben de psicología,
o quizás no saben y solo retratan la vida de las personas tal cual es y lo logran plasmar en la pantalla para que nosotros lo veamos, pero ya nosotros desde otra conciencia, teniendo el mayor aprendizaje de cada una de las historias que se plasman en la pantalla. Oh, me encanta. Y yo sí quisiera decirte que en algún momento hablamos de hablar de canciones también. Y Sí, sería súper interesante no solamente traer películas, sino traer también canciones que pensamos que no tienen ninguna letra ni dicen nada, pero que si te las escuchas y las has tarareado de chiquita, inclusive muchas canciones que no sabemos de la época de nuestros papás o nuestras chiquitas, que cuando escuchamos la letra hoy es como, "Oh, yo no sabía que decía eso, no lo había dicho y me sé la letra, pero nunca había entrado esa letra a mi análisis. Entonces, cuando decías lo de que los cineastas lo planeaban, a veces digo, ¿y si no? Y si la idea es que ellos simplemente hacen algo de la tradicional de las personas y somos nosotras las que le damos ese nuevo sentido a las películas porque nuestra conciencia está yendo un poco más allá y descubre una nueva mirada de las cosas, somos nosotros bueno, los que mira, les damos la magia. sí, sí, sí puede ser que sea así como lo dices o no, no lo ¿O no? sabemos. O sea, ¿No sabemos? yo lo que veo es que la humanidad en este momento de la vida está en un punto de muy decisivo, o sea, o está yéndose a la autodestrucción o Sí. está yéndose a la autosanación. Entonces, Mm. todo este programa de autodestrucción, pues viene de todas estas historias no sanadas, no resueltas, no trascendidas, que se vienen arrastrando no nada más en nuestra vida, sino en las siguientes generaciones. Y nosotros formamos parte de esas siguientes generaciones en donde hace muchas generaciones atrás se inició una especie como de programación que nos hizo darle valor a cosas que no tienen valor, como por ejemplo, pues esto que mencionábamos, que el éxito está catalogado dentro de un parámetro, dentro de un rango con ciertas características, cuando en realidad el éxito puede ser otra cosa. Y cómo se nos ha programado no nada más a través del éxito, sino a través de todo lo que realizamos en la vida cotidiana. Entonces Cierto. es como darle un giro para que la humanidad sea autosanada y tenga una evolución y no una autodestrucción como lo Me mencionabas, encantó porque así como van sobre las todo, cosas. al Uh-huh. verlo así, me encantó sobre todo el tema de que es, al decir autodestrucción o autosanación, te hace responsable a ti, no allá, ni a los demás. No es la sanación, los sanadores, no, es autosanación o autodestrucción, me hace responsable. Entonces, es invitar a los demás a que se hagan responsables Y que de, sí, que analicen qué aspectos de su vida hay que corregir, hay que retomar el rumbo, hay que a lo mejor todo esto viene del juicio hacia el error, ¿no? Que siempre nos inculcaron que equivocarse era malo, era de tontos, de estúpidos y no, o sea, si ay, tú miras sí. atrás y dices, sí, nos equivocamos, pero aún hay vida para, como para reconducir, ¿no? Me hiciste caer en cuenta de algo, no sé si en tu cultura funciona, pero en mi cultura funciona mucho. Cuando un niño se golpeaba, no le decían al niño, "Ay, tonto, tenga cuidado, sino, tonta la mesa, ay, la mesa le pegó, estaba ahí y el niño Ah, se sí. golpeó. ¿Sí? Era como siempre Siempre tratando de afuera. poner afuera la culpa. No, no es, tienes que tener más cuidado porque hay mesas aquí. No, te quitemos la mesa para que el niño no se pegue. Hagamos, no, no es hacer el mundo culpable y quitar todo lo del mundo para que tú florezcas y seas, no, o no te golpees, o no te... No, hazte responsable, ten cuidado, no te llenes de culpa tampoco, porque tampoco se trata de culparte, pero sí de hacerte responsable de tu autosanación, de autodestrucción, de las cosas que están a tu alrededor y actúa con conciencia, entendiendo eso y no culpando hacia afuera, ¿no? No juzgando, no mirando a ver quién me hizo, por qué me lo hicieron, quién me puso esto, ¿no? Sino
Ok, había una mesa y yo no la vi. O la próxima vez tendré cuidado con la mesa, no sé, cualquier cosa. Pero era muy común en mi cultura. Y yo creo que fue esa enseñanza de enseñarnos a culpar afuera, ¿no? Y que la culpa, y a culpar y afuera. Es un poco el sentido o el propósito que yo vi al hacer este tipo de podcast es eso, devolverle la responsabilidad a cada individuo de su malestar o de su bienestar. Es un poco lo que se mencionó en la anterior película del Diablo con el Diablo, en donde decíamos, es que el bien y el mal están dentro de ti, el cielo y el infierno también están creados dentro de ti. Y ahorita con este comentario finalizamos porque pues en realidad es tu responsabilidad, es mi responsabilidad y de cada uno. No, afuera no hay nada que buscar, ni en el papá, ni en la mamá, ni en el vecino, ni en nadie, sino ir siempre hacia mí a cuestionar qué cosa es lo que me detona ese malestar y ese bienestar también de dónde viene, pues también de cómo a lo mejor yo estoy agradeciendo, estoy aprendiendo, estoy dándome permiso de ser otra vez la niña que fui, de recuperar esos sueños que olvidé, de no juzgarme al ser yo, sino dejar salir el niño interior que lo mandamos a dormir y que siempre está ahí, siempre nos acompaña y es nuestra esencia, porque el niño cuando nace es plenitud total y es conciencia total y es conexión con todo. Tú mira a un niño en el supermercado y él te sonríe, te mira a los ojos, te conecta con tu alma y todo eso se va perdiendo conforme vamos creciendo y eso creo que hay que recuperarlo. Bueno, vámonos con ese mensaje. Recupérense a sí mismos. Un abracito, mi corazón. Paramos de grabar y Muchas a gracias. todos muchas gracias por su tiempo. A ti muchas gracias por tu tiempo también. Y nada, Gracias a todos. seguimos Sí. aquí analizando películas y de pronto canciones, no sabremos qué nos pide la vida. Un abrazo, bye bye. Compartan. Igualmente que nos comenten qué nos faltó, qué les gustaría escuchar, qué película les parece muy interesante para que comentemos y pues muchas gracias a todos y gracias por tanta riqueza que hay en todo momento, en películas, en situaciones, en personas y en todo. Ah, bye bye, gracias a todos.